Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un documento clave, ¿no? El Plan de Estudio 2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria aquí en México. Y nos vamos a enfocar en un concepto que, la verdad, este plan pone muy al centro: el pensamiento crítico. Así es. Tenemos aquí unos extractos de la sección 8.1.2, que es donde se desarrolla más. Y bueno, la idea es entender bien qué significa pensamiento crítico para este plan y sobre todo, por qué le dan tanta importancia, ¿no? Porque parece ser fundamental. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Y fíjate, lo primero es cómo lo nombran: eje articulador. Ajá. Esa palabra eje ya te dice mucho. No es como una materia más o una habilidad que se enseña aparte. La idea es que sea algo que cruce todo, que conecte las diferentes áreas del saber, como, digamos, la columna vertebral de su propuesta educativa. Entiendo, o sea, no está aislado. No, para nada. La intención es que esté presente en toda la experiencia en la escuela. Qué interesante punto de partida. Y bueno, al leer la definición que dan, lo primero que me salta es que se aleja un poco de la idea clásica, ¿no? De pensamiento crítico como solo lógica, análisis puro. Habla de algo que llaman la recuperación del otro desde la diversidad. Eso suena diferente. ¿Cómo lo interpretamos en este contexto? Pues esa es una de las claves, yo creo, de esta propuesta. Lo que hace es vincular, pero de forma inseparable, el pensar críticamente con una postura, pues, ética y social. Ajá. El texto sugiere que para pensar críticamente no basta con evaluar si un argumento es válido o no, así en abstracto. Hay que hacerlo reconociendo y valorando que hay diversidad, que hay muchas perspectivas, muchas historias, muchas realidades distintas. Y esa diversidad es como el punto de partida para analizar el mundo. Ok, o sea, es como decir, para poder analizar algo, primero tienes que ser consciente de tu propio lugar y de que hay otros lugares, otras miradas. Y que son válidas también. Justo eso. Supera esa noción del pensador crítico como alguien aislado, totalmente objetivo. Aquí, la crítica se va construyendo con los otros, ¿sabes? Reconociendo sus contextos, sus vivencias. Y el objetivo que declara el documento es muy claro, ¿eh? Quieren formar una ciudadanía con valores. Valores ligados a la democracia y, lo subrayan mucho, a la justicia social. Un pensamiento crítico con un propósito social muy marcado entonces. Muy explícito, ¿sí? Y mencionan que este desarrollo es gradual, que va desde preescolar hasta secundaria. Bueno, eso suena lógico, ¿no? Pero, ¿cómo se imagina el plan que se puede ir fomentando algo tan complejo desde tan chiquitos? ¿Dice algo sobre las condiciones para que esto pase? Sí lo dice. Según el texto, el fomento se basa en que los chicos y chicas puedan establecer relaciones. ¿Relaciones entre qué? Entre conceptos, entre ideas, entre lo que ya saben y lo nuevo que aprenden. Pero, y aquí hay un punto clave. La condición que pone como indispensable es la construcción de relaciones en los que predomina el diálogo. Ah, o sea, no es algo que aprendes tú solo leyendo, es en la interacción, ¿verdad? En la plática. Exactamente. No es un proceso pasivo de nomás recibir información. Es activo, es interactivo y sobre todo es dialógico. Aprendes a pensar críticamente con otros, discutiendo, escuchando, contrastando ideas. El diálogo es el motor. Claro. Imagina un salón donde se discuten, no sé, distintas formas de ver un cuento o diferentes soluciones a un problema de la comunidad. Ahí, en esa interacción, es donde el plan dice que se desarrolla este pensamiento. Y fíjate que aquí es donde la propuesta se pone, pues, bastante audaz, diría yo. Voy a citar textual. Dice que el pensamiento crítico es la capacidad para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia. O sea, esto va mucho, mucho más allá de solo analizar argumentos lógicos, ¿no? Es como posicionar el pensamiento crítico como una herramienta de cambio social desde la escuela. Sin duda alguna. Es un planteamiento fuerte, directo. El plan no se queda en describir habilidades cognitivas generales, no. Busca explícitamente que las y los estudiantes desarrollen la capacidad no solo de ver, sino de cuestionar activamente cosas que a lo mejor vemos como normales, ¿no? Pero que el propio documento llama construcciones históricas. Construcciones históricas. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues el texto las relaciona directamente con mecanismos de explotación, de control social y también con relaciones de género que son desiguales. Es decir,
Invita a los estudiantes a analizar por qué ciertas ideas, ciertas normas, ciertas estructuras sociales son como son. ¿Quién se beneficia? ¿Cómo se han mantenido en el tiempo? En lugar de simplemente aceptarlas como si fueran naturales o inevitables. Es un llamado a desnaturalizar lo social. El documento también habla mucho de desarrollar juicio propio y autonomía para pensar por sí mismas y mismos de manera razonada y argumentada. Pero aquí me surgió una pregunta, ¿eh? ¿No hay como una tensión? Por un lado, fomentar esa autonomía, ese pensar por sí mismo, y por otro, señalar tan específicamente contra qué problemas, racismo o machismo, se debería dirigir ese pensamiento. ¿Cómo maneja el plan eso? Es una buena observación, y creo que el texto intenta abordarla. La autonomía, como la ven aquí, no es pensar en el vacío, ¿sabes? Sino que es la capacidad de analizar la realidad, incluyendo sus partes más problemáticas, y poder tomar una postura informada, razonada. El plan propone que justamente parte de pensar por ti mismo implica poder reconocer y analizar críticamente las injusticias. Ajá. La idea no parece tanto imponer una ideología, sino más bien dar herramientas para que analicen cómo funciona el poder y qué efectos tiene. El texto dice que buscan que puedan ver la realidad desde distintos ángulos, interrogarla, y esta es la parte clave que une las dos ideas. En su caso, puedan contribuir a transformarla. Entiendo. O sea, la autonomía se ejerce al analizar esas broncas y decidir qué hacer o pensar, no es que te la quiten por señalarlas. Exacto. La transformación no te la imponen. Es una posibilidad que nace de ese análisis crítico. El enfoque en la justicia social es clarísimo. Esperan que lo que aprendan en la escuela sirva para hacer preguntas importantes, a veces incómodas, para diseñar proyectos que mejoren su entorno y fundamentalmente para entender cómo los grandes fenómenos históricos, sociales, económicos, culturales, aterrizan y afectan la vida diaria. La de ellos, la de su familia, su comunidad. Y es bastante específico en eso, ¿verdad? Muy específico. Señala que hay que mirar críticamente cómo se ejerce el poder, sobre todo cuando genera exclusión. Y no le da miedo a nombrar problemas concretos, ¿eh? Menciona la pobreza, la crisis ambiental por la explotación, las violencias. Y hace un énfasis muy particular en la violencia, especialmente hacia las mujeres. O sea, el pensamiento crítico aquí tiene una dirección muy clara. Entender y quizás enfrentar problemas sociales que son urgentes y que se viven de cerca. Bueno, si la meta es tan ambiciosa, formar ciudadanos críticos que puedan analizar y hasta transformar su realidad, ¿cómo se come esto en el día a día de la escuela? ¿Qué se supone que deberían poder hacer los estudiantes para demostrar que sí están desarrollando este pensamiento crítico? Según el plan, claro. Manifestaciones observables de este pensamiento. Es una lista bastante completa, la verdad, pero podemos destacar las más importantes, ¿te parece? Sí, por favor, vamos a desglosarlas. ¿Cuál sería la primera? Primero, la capacidad de construir un pensamiento propio. Ok. Esto quiere decir poder justificar tus ideas, dar razones, emitir juicios pero bien fundamentados sobre un tema, ya sea algo de la escuela o algo de la vida real. La idea es no solo repetir, sino elaborar tu propia postura, con argumentos sólidos. De acuerdo, construir una voz propia argumentada. ¿Qué más? Segundo, el uso de lenguajes apropiados. O sea, saber comunicar esas ideas críticas de forma que se entiendan, adaptándote a quien te escucha, al contexto. Puede ser hablando, escribiendo, usando otros medios. La claridad y la pertinencia al comunicar son parte de ver el pensamiento crítico en acción. Tiene lógica. ¿Algo más sobre comunicación? Sí, relacionado con eso está la capacidad de emitir opiniones fundamentadas. Que lo que opines no sea nomás porque sí, sino que puedas decir por qué lo piensas, respaldado en razones claras. Pueden ser reglas, teorías, principios éticos, hasta costumbres, pero siempre analizadas críticamente. Ok. El énfasis en argumentar es muy claro. ¿Qué más? Cuarto, desarrollar razonamientos lógicos y coherentes. Se espera que puedan armar argumentos que tengan sentido, que sean claros, que sigan un orden. Pero, y aquí hay un matiz interesante que añade el plan, también mencionan la sensibilidad al contexto. Ah, ¿cómo es eso? Que no es una lógica fría desconectada de la realidad, sino una que toma en cuenta las circunstancias particulares de cada situación. Por ejemplo, al hacer un proyecto comunitario o analizar un dilema ético local. Interesante ese equilibrio, ¿no? Entre la lógica más universal y la aplicación aquí y ahora. Y la curiosidad. La fomenta el plan. Totalmente.
Una quinta manifestación es justo eso, el fomento de la curiosidad intelectual, que se traduce en poder, no sé, elaborar hipótesis, buscar conexiones entre cosas que a primera vista no parecen relacionadas, hacer preguntas que abran caminos nuevos para investigar. ¿Y cómo se conecta esa curiosidad con entender lo que pasa todos los días? El texto lo conecta directo. Menciona explícitamente que se espera que aprendan a interrogar, explicar y prever hechos cotidianos, tanto de la naturaleza como de la sociedad. Y ahí es donde mete herramientas como el razonamiento deductivo, ir de lo general a lo particular, e inductivo, de lo particular a lo general, como formas de entender mejor su entorno más cercano. Muy bien. Eso cubre la parte de indagar y explicar. ¿Qué otras habilidades de análisis menciona? Varias más, que son como clásicas del pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, poder distinguir causas y efectos, esencial para entender cómo funcionan las cosas en lo social o en lo natural. También la capacidad de formular y explicar problemas claramente. Saber decir cuál es el problema, por qué es importante, cuáles son sus partes. Y en este mundo de tanta información, ¿qué dice sobre cómo manejarla? Ese es un punto crucial, sí. Menciona explícitamente la capacidad de buscar, seleccionar, organizar y presentar información, que venga de distintas fuentes, en distintos formatos, y hacerlo de manera efectiva. No es solo encontrar datos, es evaluarlos, ver si son confiables, si sirven, y saber comunicarlos bien. Esa habilidad parece básica hoy en día. ¿Queda alguna otra manifestación clave en la lista? Sí, una última que como que envuelve varias de las anteriores. La capacidad de relacionar conceptos de distintas áreas, establecer criterios claros para evaluar ideas o situaciones, y formular argumentos y explicaciones que sean sólidos. Y el plan subraya que esto no es solo para sacar buenas notas, ¿eh? Son habilidades que te llevas a la vida diaria para participar como ciudadano, para tomar decisiones personales. Es una lista bastante completa, la verdad. Cubre desde argumentar con lógica hasta manejar información y mantener la curiosidad. Pero hay algo que mencionaste al inicio y que vuelve a salir casi al final de esta sección: la dimensión ética. El texto dice comprender la realidad del otro como principio ético. Vuelve a conectar el pensar con el sentir, con el relacionarse. Exactamente. Esa dimensión ética no es como un extra, ¿sabes? Es parte central de cómo este plan entiende el pensamiento crítico. Retoma y refuerza esa idea del principio. Recuperar al otro desde la diversidad. No ver un pensamiento crítico completo si no incluye esa capacidad, pues, empática y ética de intentar entender la perspectiva del otro, sus circunstancias, su realidad. Especialmente si son personas en situaciones vulnerables o cuyas voces casi no se escuchan. Es un principio ético básico para el análisis social que proponen. Y además esta conexión con la ética, el plan mete otra idea interesante sobre nuestra relación con el conocimiento en sí. Sí, ese es un punto final muy significativo en esta parte. El texto dice que el pensamiento crítico también lo necesitamos para valorar el conocimiento, buscarlo y amarlo. Pero ojo con la justificación que da, es clave. No principalmente por los beneficios de fuera que te pueda dar, como un buen trabajo o reconocimiento, Sino porque entonces, sino por lo que aporta para dar sentido a la vida propia y a la comunidad, especialmente para mejorarlas y enriquecerlas. ¡wow! Eso le da un giro superhumanista, ¿no? Sugiere que aprender a pensar críticamente también es aprender a encontrarle valor al saber por sí mismo, al aprendizaje como algo que enriquece la vida, la tuya y la de los demás. Totalmente. Se aleja de ver el conocimiento solo como una herramienta para conseguir otra cosa. Busca cultivar un aprecio por el saber, por entender como algo que da profundidad, que da sentido a la vida, y que además puede ayudar al bienestar de todos. Es una defensa del valor intrínseco de aprender y de pensar. Entonces, si intentamos como resumir lo que exploramos de este Plan 2022 sobre pensamiento crítico, ¿cuáles serían las ideas más grandes que nos llevamos? Queda claro que es mucho más que solo analizar información, ¿no? Sin duda. La visión que presenta el documento es la de un pensamiento crítico que impulsa la autonomía personal, la intelectual, sí, pero que va pegada inseparablemente a un fuerte compromiso ético y social. Lo perfilan como una herramienta clave para que las y los estudiantes puedan cuestionar activamente lo que se dice siempre: las injusticias, las desigualdades, las normas sociales que a veces oprimen o excluyen. Y con la meta clarísima de formar ciudadanía.
Exactamente. Una ciudadanía que sea activa, que esté informada, que sepa dialogar reconociendo la diversidad, con valores democráticos bien puestos y una orientación hacia buscar la justicia social. Es una apuesta por formar personas que no sean nomás receptoras pasivas de información, sino que la estén interrogando todo el tiempo, que la analicen desde muchos lados y la usen para entender el mundo y potencialmente para actuar en él de forma constructiva, transformadora. Entender esta definición, este enfoque, nos da una ventana muy clara a qué objetivos formativos se están planteando para las nuevas generaciones en México con este plan. Nos dice qué tipo de habilidades de pensamiento buscan, pero también qué sensibilidades éticas y qué posturas cívicas esperan cultivar en las aulas. ¿Es una declaración de intenciones educativas? Pues muy potente. Definitivamente. Y mira, para dejar una reflexión final ahí flotando, algo que sale directo de lo ambicioso de esta propuesta. Si este enfoque de pensamiento crítico, que tan claramente busca enseñar a cuestionar construcciones históricas, ejercicios de poder, lo que damos por normal, si de verdad logra, digamos, permear en las aulas, en la cultura escolar de forma importante, ¿qué efectos podríamos empezar a ver quizás a mediano o largo plazo en cómo nos relacionamos fuera de la escuela? ¿Cómo podría impactar? Sí, ¿cómo podrían cambiar las pláticas en las familias, en los barrios, en la conversación pública? Si una generación entera es educada sistemáticamente con estas herramientas y esta mirada crítica hacia su propia realidad social, histórica, ¿qué debates que hoy están dormidos podrían despertar? ¿O qué acuerdos que hoy damos por sentado podrían empezar a cuestionarse? Es algo para pensar, ¿no?